Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pocos santos tienen su fiesta litúrgica o su celebración litúrgica en grado de solemnidad, pero San Pedro y San Pablo se le conoce como los pilares de la Iglesia romana por los distintos ritos que hay, pero ellos son los pilares. ¿Por qué? Porque Pedro es aquel hombre que, pues sí, muy impulsivo, y podemos ver a lo largo del Evangelio, pues algunas de sus participaciones, y siempre va a ser un poco impulsivo. ¿Y qué va a lograr con eso? Pues bueno, ¿qué es lo que va a lograr? Pues que algunas veces, podríamos decir en muy buen mexicano, pues meta la pata. Después de esto, el Señor va y les dice: miren que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a morir para el perdón de los pecadores. Va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, y le darán muerte. Y inmediatamente Pedro pues se va y se pone frente al Señor. Le dice: no, Señor, eso no te puede pasar a ti. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres un estorbo para mí, porque piensas según los hombres, pero no según Dios. Entonces, en un mismo pasaje un poquito más extendido, pues vemos que el Señor lo eleva y me lo tira a tierra. Y luego otro pasaje de esos impulsos que tiene, cuando está en la cena de Pascua y le dice el Señor: mira, Pedro, que esta misma noche no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y San Pedro: no, Señor, si tengo que dar la vida no me importa, pero yo nunca te negaré, incluso soy capaz de dar la vida por ti. Y así como que: Pedro, tranquilízate. Y luego dice: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y una vez que hayas recuperado tu fe, confirmes a tus hermanos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando va a la casa del sumo sacerdote, pues resulta que pues ya está más tardando en negarlo que en recordar que iba a dar la vida con él. Y es precisamente, San Pedro es un hombre que sabe lo que es fallar. San Pedro es un hombre que pues sí falló, sí negó al Señor, sí muchas veces metió la pata el pobrecito, pero que también tiene el valor de hacer ese cambio de vida. Es ese hombre que al final rectifica sus errores, y eso es lo que todos tenemos que hacer. Todos en algún momento hemos fallado, todos en algún momento le hemos sido infieles al Señor, todos en algún momento hemos hecho el mal.
Pero es precisamente el ejemplo de San Pedro que nos invita a cambiar. ¿Para qué? Para que siempre seamos fieles al Señor hasta la muerte. Y es precisamente hasta en esa novela que luego se hizo película, y yo recuerdo que desde niño la pasaban para el tiempo de Semana Santa, esa famosa película de Quo Vadis, que es precisamente de esa novela homónima, Quo Vadis. Y todo toma esa frase de lo que se dice, que cuando están huyendo los cristianos de Roma, tras la persecución de Nerón, pues así como que el Pedro pues también va huyendo de Roma. Y en eso ve en el camino que va Jesús nuevamente cargando la cruz. Y cuando lo ve Pedro, voltea y le dice, Quo vadis, Domine? ¿Hacia dónde vas, Señor? Y el Señor le dice, tengo que ir a morir por segunda vez a Roma. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Pues iba con, creo que si mal no recuerdo es San Lino o San Cleto, uno de sus sucesores, y pues agarra, le entrega el bastón, le entrega el manto y se regresa. Y es donde va a dar testimonio de Jesús y va a morir precisamente ahí donde ahora se encuentra la Basílica de San Pedro. Y pues abajo de la Basílica de San Pedro están los restos de la antigua Basílica de San Pedro, y abajo de eso pues está ahí la tumba de Pedro. Y es precisamente ese hombre que cuando sabe que va a ser crucificado dicen, es que no soy digno de morir como mi maestro, pongan la cruz de cabeza. Y pues va a morir así. Por su parte, San Pablo, otro hombre que nos invita a la conversión. Un hombre que hasta él dice, ay, es que yo hasta perseguía a la iglesia de Dios por no conocer. Pero después va a dar la vida por ese Señor que persiguió al principio. Entonces, ¿qué es lo que nos invita San Pedro y San Pablo? A la conversión. Y San Pablo, pues esa sí fue una mega conversión. ¿Por qué? Porque todo lo que sufrió a lo largo de su vida, pues fue bastantito. Simplemente él, después de que se convierte, ya quiere andar predicando. Y le dice, no, espérate, tienes que ir primero con Pedro y los apóstoles. Y ahí va. ¿Y qué es lo que le dicen? Mira, tienes que aprender. ¿Y cuánto me lo tienen ahí? 14 años aprendiendo. Pero después ya es el escogido. ¿Para qué? Para ir y dar el anuncio a todos los paganos. Y precisamente me gusta mucho este pasaje de la carta a Timoteo, porque es la despedida de San Pablo a su amigo y su discípulo Timoteo. Y le dice, hermano, ha llegado la hora para mí. Se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará. Y aquí viene lo interesante. Nosotros estamos luchando este buen combate. Nosotros estamos tratando de llegar a la meta del cielo, ¿o no? ¿Y esto quién lo decide? Uno mismo. ¿Por qué? Porque si realmente nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, si nos esforzamos por vivir siempre de acuerdo a los mandamientos, pues vamos a ver que no va a ser fácil. Por eso San Pablo dice, es una lucha, y es una lucha de día a día. Y él sabía lo que era pecar, y todavía, después de que ya era el gran apóstol de los gentiles, todavía nos dice en sus cartas, cuando está escribiendo y dice, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y todos nos puede pasar así, pero como yo suelo decir, podemos fallar, podemos pecar, claro, somos humanos. Pero esto no significa que decir, ay, porque soy humano voy a pecar y no voy a luchar por vivir sin pecar. A veces va a ser fácil, a veces la tentación va a estar ahí, a veces inclusive vas a tener la tentación totalmente enfrente de ti, bien fácil para caer. Pero tenemos que fortalecernos. ¿Cómo vamos a fortalecernos?
nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oración, ayuno y sacrificios. Obras de misericordia. Y todo eso va a hacer que nos vayamos fortaleciendo. Lamentablemente en este año, por esta situación de esta pandemia, pues en muchos lugares, la mayoría, se cancelaron los famosos ejercicios espirituales que se hacen para Cuaresma, en donde es estar meditando precisamente en cómo estamos viviendo nuestra vida para poder ahora sí celebrar la Pascua. Y creo que pues ahora que estamos un poco más confinados o tenemos un poco más de tiempo, es el momento para poder hacer ese examen de conciencia, saber en qué hemos fallado al Señor y encomendarnos a San Pedro y a San Pablo para que, como ellos se convirtieron y de su pecado volvieron a la gracia de Dios y dieron testimonio, así también nosotros podamos darlo. Es este el motivo que tenemos que ir llevando. Es la gracia que el Señor nos da si se la pedimos. Por eso el Padre del Evangelio dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. ¿Y nosotros qué es lo que le pedimos? Nosotros qué es lo que dice nuestra oración. Y lamentablemente muchas veces nuestra oración es: Señor, dame esto, Señor, necesito esto, Señor, mira esto. ¿Y cuántos le decimos: Señor, dame la luz de tu Espíritu para que pueda caminar por tus sendas? Dame tu fortaleza para que pueda vivir el combate de la fe. Señor, dame tu templancia para que pueda alejarme de las ocasiones de pecar. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos día en día. El vivir cristianamente no quiere decir con que creamos en Dios y vayamos a misa. No, el vivir cristianamente va todavía más allá. ¿Por qué? Porque el ir a misa y el hacer oración y creer en Dios es lo básico. Pero después viene todo lo demás, el aprender a ser testigos del Señor, que nuestras obras digan a quién pertenecemos. Y es algo que he dicho en varias ocasiones y hoy lo voy a repetir. Podemos encontrar en la calle esos hombres y esas mujeres que van siempre en grupito. Mujeres vestidas con su falda, con su blusa, con su suétercito, su sombrerito, su paragüitas, y hombres vestidos con pantalón de vestir, zapato, camisa, corbata, a veces hasta su saquito, su sombrerito, también su paragüitas. Y si les inmediatamente me van a decir: testigos de Jehová. Y claro, ya los vemos y ellos se están evangelizando. Y nosotros, alguien que nos vea puede decir: ahí va un católico. A veces me han comentado en plática muchas personas de que: ay, padre, es que me peleé con mi marido, me peleé con la vecina, me peleé con mi comadre, me peleé. Pónganle con quien, porque ya he pasado por todas las relaciones de amistad, de familia y todo. Y pues resulta que, ay, siempre me dice: ay, ¿eso que vas a mí? Si yo le contesto: ay, imagínate si no fuera. ¿Qué testimonio estamos dando? Ahí estamos dando un antitestimonio, porque entonces es: creo en Dios, pero soy malo y no me importa. Eso no es un testimonio de nuestra fe. El testimonio de nuestra fe es: pues sí, he fallado, te pido perdón y ayúdame a rezar para que sea mejor. Eso sería un buen testimonio. Ah, pero como me están picando la cresta, no me voy a dejar. Y es así como tenemos que ir nosotros descubriendo el camino del Señor. Es el camino angosto, es el camino que lleva a esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es de sufrimiento, porque es de cargar la cruz. El día de ayer, el que no me prefiere antes que a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su hermana, no es digno de mí. Y luego decía: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y ahora para nosotros
podríamos decir, la cruz ya no nos dice gran cosa. Sí, nos dice que Jesús murió, que nos salvó, que es el instrumento de salvación, pero ya no nos dice lo que el Señor dijo en ese momento. Cuando todavía no había muerto en la cruz, todavía los discípulos no sabían que los iba a liberar de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio de la cruz. Ellos veían a los crucificados que tenían que salir de Jerusalén para ir caminando hasta el monte de la calavera, o el monte Calvario, el Gólgota, para ser crucificados y ahí quedarse a veces por días en esa agonía de que no podían respirar. Y como no podían respirar, pues era algo agónico. Y era el escarmiento para decir, el que no esté o no haga las cosas según la ley romana, esto les pasará. Y el Señor les dice, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Entonces pues será el que no renuncie hasta su misma persona, no es digno del Señor. Y ahora podemos traer nuestra cruz en el pecho, de plata, de oro, o ya la más corrientita de alpaca, de cobre, de maderita. Y nos sentimos bien orgullosos porque traemos nuestra cruz. Pero aquí, como dice el Padre Ceciño, no importa que traigas la cruz, sino que realmente en tu corazón hagas lo que Jesús dice. Es lo que aprendieron estos dos hombres. Y por eso hoy podemos decir que son las columnas de la iglesia, porque saben lo que es fallarle al Señor, pero saben lo que es el arrepentimiento y saben lo que es entregar la vida por amor a Jesús. Y eso es lo que nos invita el día de hoy, esta solemnidad. La iglesia se engalana con esta solemnidad para decir, si ellos pudieron, también nosotros. Si ellos llegaron a ser santos, también nosotros. Solamente hay que, ahora sí, abrir nuestro corazón y dejar que Dios sea el que conduzca nuestra vida. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? Sí creo. Y vamos a decir, esta es nuestra fe. Nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica, es la fe de la Iglesia Católica, que nos gloriamos de profesar, que nos gloriamos profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.